Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en nuestra séptima clase de inteligencia emocional, en donde vamos a seguir desarrollando este tema que ha estado interesando a algunas personas y eso me da mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a ver algo muy interesante que es parte esencial de nuestras emociones y es la motivación. Y me gustaría que te preguntaras por qué me motivo. ¿Qué es lo que me motiva, ahora sí que válgame la redundancia, a estar motivado? ¿Cómo es que yo mismo me permito estar motivado? ¿Qué es lo que me lleva a sentirme con ganas de hacer las cosas? En estos días, precisamente causa del encierro que estamos viviendo involuntario, ¿verdad? A causa del COVID-19 y a causa de que de por sí, aunque quisiera salir, pues no hay nada en la calle, no te permiten andar en jardines, no te permiten andar hay muchos lugares cerrados. Cuando vas a algunos lugares como los supermercados o farmacias, pues es de uno en uno y de repente es hasta riesgoso, ¿verdad? Porque pues es importante estar guardando este tiempo que nos están pidiendo. Además, por ahí el, el, el doctor Gatel nos está diciendo que posiblemente en el día 6 de abril, perdón, 6 de mayo, es cuando se va a dar el pico más alto del COVID. Entonces, por lo que hay que estar resguardándonos. Después del pico empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta el punto en que se va a controlar por completo. Así es que tengamos esperanza. Ahora, precisamente por causa de estos días es que hemos tenido que buscar motivación en cosas que son reales. Y esto que estoy diciendo es tremendo, porque de repente me he encontrado a mí mismo, no sé si ustedes, que mi motivación tiene más que ver con lo que me pasa en lo exterior, con lo que estoy viendo a mi alrededor, con las situaciones que superficialmente me motivan, porque si no voy a trabajar, pues no me van a pagar, porque si no voy a la iglesia, el pastor me va a regañar, seguramente va a hablar por teléfono al día siguiente, o me va a ver mal la próxima vez que vaya. Ahora, precisamente por cuestiones de la manera en que estamos haciendo iglesia por redes sociales, se ha notado que mucha gente ha dejado de asistir a los cultos y bueno, a lo mejor algunos los verán después, ¿verdad? Que bueno que sea mañana, tarde o noche, pero que aparten un tiempo para Dios, que apartemos un tiempo para Dios es importante más que nada porque Él es nuestra motivación. Entonces, de esta manera lo que quiero llegar a que entendamos es que la motivación tiene dos maneras de suceder en nuestra vida. Es de manera intrínseca, perdón, o, o extrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Intrínseca quiere decir que es desde adentro. Y la motivación extrínseca, perdón, tiene que ver con las motivaciones de afuera, con lo que nos motiva desde afuera. Y entonces aquí necesitamos entender algo. Si lo que nos motiva es lo de afuera, entonces nuestra motivación va a ser cambiante, va a ser movida por las emociones. Y como ya hemos dejado muy claro, las emociones solamente son respuestas, no debieran mover nuestras decisiones. Las decisiones deben de ser movidas por la razón, por la verdad misma. ¿Y quién es la verdad? Pues Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros nos permitimos ser movidos por la verdad, entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor no debiera estarnos moviendo para hacer lo que hacemos. Por poner un ejemplo, la clase que estoy dando en este momento. Por alguna razón, las personas hoy no asistieron a la clase en vivo. Eso no debiera motivarme a mí para dejar de dar estas clases porque sé que algunos las están tomando por medio del YouTube y de repente me las piden, ¿verdad? Y es importante por esas personas que están recibiendo poder grabar esta séptima clase de inteligencia emocional. Entonces no me motiva lo que sucede a mi alrededor, lo que pasa o no pasa. Debiera de motivarme la decisión que tomé de terminar estas clases. Ya, por cierto, falta poco para que terminemos. Son como 3 clases más. Y la última va a ser hablar sobre Jesús
y sus emociones, y eso va a ser bastante interesante. Pero entonces lo que yo quiero que entendamos es que las emociones nos pueden llegar a motivar, pero esa motivación puede durarnos solamente la viada, pues, o sea, el empujón que nos da la emoción, pero después de que se acaba el empuje, se terminó la emoción. Pero si dejamos que más bien nuestras decisiones, ¿dónde tomamos esas decisiones? Es algo que sería interesante recapacitar. Y yo quiero que te preguntes en este momento, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te hace ir adelante? ¿Qué es lo que te hace tener ganas de hacer algo? ¿Qué es lo que te motiva en la vida? Piénsalo, puedes ponerle pausa a este video para que tú puedas pensarlo bien. Una vez que lo hayas pensado, ahora vamos a Proverbios 29:18. En Proverbios 29:18 nos dice en la nueva versión Biblia de las Américas, en esta versión Américas, es importante que veamos lo que la Biblia nos trata de decir. Dice, el pueblo sin visión perece. Pero luego otras versiones dicen que el pueblo sin gobernante perece. Y luego la versión Reina Valera dice que el pueblo sin la palabra profética perece. Pero ¿por qué dice tantas, tan diferentes palabras para lo mismo? ¿Qué será que los traductores no supieron qué entender? Bueno, lo que está diciendo es muy simple y tiene que ver con lo mismo. Si no hay autocontrol, si no hay control, si no hay límites puestos, límites sanos puestos, el pueblo se desenfrena, el pueblo perece, el pueblo pierde la dirección. ¿Qué quiere decir con esto? Si no hay una visión específica hacia donde yo me dirija. ¿Qué quiere decir visión? ¿En dónde está mi expectativa? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? Si yo tomara un arco y una flecha, o una pistola para ser más modernos, ¿verdad? Y no sé a dónde voy a dirigir, ¿puedo matar a alguien? Si lo que quería solamente era, no sé, tirar al blanco y poder ensayar, poder ver cómo lo puedo hacer mejor. Pero si no lo dirijo hacia donde debe ir, seguramente, entonces puedo matar a alguien. Una bala perdida, ¿verdad? Por ahí yo recuerdo cuando era niño hubo una situación que marcó mucho a mi familia. Nosotros somos de Guadalajara, pero mi papá es de la Barranca, de la Barranca de Huentitán, perdón, ahí cerca donde es el Chente. Y por ahí mi papá nació y él vivía en la parte del pueblo, en la parte baja, así se llama el pueblo, la Barranca. Y si usted va a la Barranca ya en Guadalajara, sabrá que un pueblo está hundido, pues precisamente la misma Comisión Federal de Electricidad lo hundió para poder hacer aguas de uso para la electricidad, hidroeléctricas. Entonces lo terminaron por hundir el pueblo, pero les pagaron muy bien a los familiares de mi papá, que era quienes eran dueños de esa zona. Resulta entonces que íbamos cada año, cada cierto tiempo había una celebración para una Virgen de la Barranca. Además, otros tipos de celebraciones. Me recuerdo haber ido por lo menos los primeros años de mi vida. Y en una de esas idas resultó que uno de mis tíos, primos de mi papá, empezó en juego a aventar balazos al aire. Pa, pa, pa. Y una bala perdida tocó a uno de mis primos y falleció. El primo del que les estoy contando tenía 2 años. Entonces fue una situación muy catastrófica, bastante de lamentar, ¿verdad? Muy lamentable. Pero ¿por qué sucedió? Porque se tiró al aire. Quiero preguntarte, ¿cuántas cosas en tu vida han muerto? ¿Cuántos anhelos, cuántos deseos, cuántas metas que te has puesto en tu vida han muerto porque les ha hecho falta dirección? Y eso es precisamente la visión, una dirección específica donde yo voy. Si yo no tengo dirección en lo que estoy haciendo, termino por dar al aire. Y a eso le llamamos motivación. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Y qué es lo que me motiva? ¿Qué visión me lleva
a sentirme con ganas de levantarme hoy, darle a usted la clase, levantarme temprano, bueno, no tan temprano, porque la verdad que me estoy durmiendo muy noche, estoy teniendo problemas de dormir, pero levantarme a una buena hora y poderme poner a poderle dar a usted la clase, prepararme, investigar. ¿Por qué me motiva? ¿Qué es lo que me motiva? Bueno, y eso es algo de lo que hoy estaremos tratando de entender. Bueno, en mi caso muy personal me motiva lo que Dios ha dicho que yo soy. Y a mí me dijo desde hace mucho tiempo que yo iba a ser no sé si llamarle predicador o un orador internacional, porque cada vez voy viendo cómo mi perfil se va definiendo cada vez más. Y como esa es mi motivación, pero no solamente para este tiempo, sino eterna, porque yo me veo dando consejería aún en la eternidad, aún cuando ya trascendamos al cielo y que Dios nos lleve con Él como nos lo prometió, y que por cierto cada vez las señales están más claras de que Cristo viene pronto y espero que no nos quedemos, ¿verdad? No sé si queda un día o queden 100 años, pero yo viviría, por lo menos en mi caso, como si mañana fuera a venir Jesús o como si se fuera a tardar 100 años, ¿verdad? Hay que hacer planes, pero hay que vivir con integridad, hay que vivir con santidad. Pero entonces resulta que yo estoy siendo motivado por lo que Dios dice que yo soy. Cuando Dios me llamó a mí, yo tenía 12 años y Dios me dijo que poca cosa le era que yo fuera profeta para su pueblo, que también iba a ser profeta para las naciones. Yo entiendo por esto que no solamente tenía yo un llamado hacia adentro de la iglesia, sino también hacia afuera. Por eso es por lo que desarrollo temas como inteligencia emocional, claves, restauración, porque la restauración no solamente es para los de adentro, sino también para los de afuera. Y entonces así pasó, pero pasaron los años y yo, como ustedes saben, me alejé de Dios y empecé a hacer cosas que le desagradaban a Dios, vivir de una manera con una doble intención, ¿verdad? Por un lado buscaba a Dios y por otro lado tenía mi propio pecado oculto de la homosexualidad. Cuando Dios me vuelve a sacar, Él me vuelve a decir, esto es lo que quiero para ti, y yo me veo predicando a multitudes por causa de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Y ahora entiendo que todo tenía que ver con su propósito, no con que yo vaya a ser famoso o conocido, y tampoco me interesa mucho. Lo que sí me interesa es que su nombre sea conocido, que su nombre en todo el mundo sea conocido el amor y la misericordia que Dios nos tiene y la bondad con que Él nos quiere restaurar y la manera en que Él quiere restaurar cada área de nuestras vidas. Y por eso es precisamente por lo que me motivo, porque sé que no solamente es un propósito de aquí a que me muera, sino un propósito eterno. Entonces, por lo tanto, yo agarro mi motivación de mi propósito. Pero quiero ir más allá. En Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe. Los héroes de la fe son estos personajes de la Biblia que por su fe, que por su obediencia a Dios, porque la palabra fe viene de la palabra pistos en el Nuevo Testamento, en donde pistos significa fidelidad, personas que han sido fieles a lo que Dios les ha dicho, y eso es lo que la Biblia llama fe. Entonces, fe tiene que ver con fidelidad a lo que Dios te ha dicho. Quiere decir entonces, en otras palabras, que fe es ver las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo puedo hacer lo que Dios me ha dicho si no sé lo que Dios me ha dicho? Entonces, si lo que me está motivando es quedar bien con las personas para que vean que soy un buen predicador, voy a terminar por tronarme, porque imagínense días como ahora que nadie entró a la clase, pues dejo de hacerlo. O días en que en vez de haber sido tratado como el predicador que Dios mandó para este mundo, soy tratado como lo contrario, ¿verdad? Hay lugares en donde he ido a predicar y yo he hecho un gasto tremendo y déjese usted el gasto económico, gasto en cuanto a tiempo, fuerzas. Me llevé a mi esposa en alguna ocasión y no nos han tratado con la honra que uno esperaría, pero eso no tiene que ver con ellos, tiene que ver con que hay circunstancias que mueven toda esta situación
como por ejemplo ir a algún lugar y que tal vez no tengamos la misma cultura, la misma manera de hablar, la misma visión, el mismo enfoque en las cosas de Dios, aunque sea lo mismo, ¿verdad? El buscar a Dios, pero puede ser que el enfoque sea diferente y tal vez esa falta de entendimiento entre el uno y el otro traiga bloqueos. Pero eso no quiere decir que las personas o los que recibieron no lo hayan recibido y que no haya sido la voluntad de Dios que yo haya ido. Entonces no tengo por qué ser motivado por la aprobación o desaprobación de otros, o porque mucha gente me sigue o no me sigue. Tendría que ser movido más bien por lo que yo sé de parte de Dios. Y fe entonces es eso, fe es ver las cosas a la manera de Dios. Es vivir a la manera que Él me ha mostrado que yo debo vivir. Y entonces vemos el ejemplo de algunos personajes de la Biblia. Voy a empezar por Abraham, aunque los héroes de la fe comienzan con Abel, ¿verdad? Y Abel dice, por la fe ofreció mejor sacrificio que su hermano Caín y fue aprobado por la fe, porque lo hizo a la manera de Dios. Dios quería en ese momento un sacrificio de animal y Él lo entregó. No quería verduras y Él lo hizo a la manera de Dios y por eso recibió aprobación de parte de Dios. Y la aprobación da testimonio, dice de Abel, aún estando muerto, aún ya estando, ya habiendo dado cuentas, ¿verdad? Estando en lo que llamamos la otra vida o la vida eterna, ¿verdad? Pero les decía, yo quiero más bien centrarme ahorita en otros personajes, aunque me gusta esta parte de Abel y otros personajes que nos muestra en Hebreos 11. Me gustaría hablar, por ejemplo, de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham, si ustedes se dan cuenta, todo lo que lo motiva es tener descendencia. ¿Por qué lo sé? Porque cuando Dios le dice, y desde los primeros pasos que nosotros conocemos a Abraham, lo primero que sabemos es que Abraham vive en una tierra de extranjeros donde no adoran a Dios. Y este hombre se le revela a Dios. Es un arameo, ¿verdad? Es un hombre que vive entre personas que son ajenos a la voluntad de Dios. Y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y para Abraham es tan importante la familia, para Abraham es tan importante el legado, que él se lleva a su papá y se lleva a su sobrino Lot. Seguramente su hermano había muerto y por eso él cargó con Lot, porque era su responsabilidad. Para Abraham era muy importante la familia, pero la cuestión es que Dios fue ajustando sus motivaciones, porque su motivación era incorrecta, el ayudar a personas que no eran su responsabilidad en realidad. Lot era un hombre adulto y no era ya su responsabilidad. Y su papá tampoco, porque de hecho su padre muere en el proceso de que a Abraham le es revelada la fe verdadera. Eso es algo de lo que habla el apóstol Pablo. Él va continuando en su caminar y Dios le dice, de cierto te bendeciré. ¿Y qué es lo que le contesta Abraham? Lo que le motivaba. Le dice, ¿cómo me has de bendecir? Si el que va a heredar, o sea, él quería un legado, el que va a heredar ya no es Lot, porque Lot ya hizo su vida, ya me dijiste que nada que ver conmigo. Me va a heredar un damaseno, un sirviente de mi casa que no tiene nada que ver conmigo, bueno, le amo porque pues, se ha convertido en mi amigo por el servicio que me ha dado, pero ya no tiene nada que ver conmigo. Y entonces Dios le dice, te voy a dar un hijo. Y de tu hijo saldrá mucha descendencia, como la arena del mar y como las estrellas. Pero pasa el tiempo y resulta que no se dan las cosas como Abraham creía. Y otro ajuste de la fe de Abraham empieza a suceder. Empieza Dios a tardarse, pero acuérdense que Dios no se tarda. Y quiero que entendamos eso, Dios no se tarda. Dios llega a tiempo y Él sabe por qué. Porque para Dios era más importante el perfeccionamiento y la santidad. Y los motivos verdaderos, lo que motivara verdaderamente a Abraham, era más importante para Dios que el hijo mismo. Aunque es algo en lo que Abraham sí se enfoca mucho. Es algo que lo motivaba en demasía. Y entonces le dice Sara, bueno, pues Dios, no sé si a lo mejor nosotros interpretamos mal,
puede ser que Dios no te dijo completamente, ¿verdad? Y entonces la voz de Sara en este momento se convierte en esa voz de la razón humana sobre la razón de Dios. Las motivaciones externas sobre las motivaciones internas, para que se entienda más en lo que estamos hablando el día de hoy. Y entonces Abraham accede a tener una hija con la esclava de Sara, porque en ese tiempo eran esclavos, ¿verdad? Y al tener un hijo, este muchacho Ismael comienza a, pues, a ser engrandecido, a crecer, a tener posición igual que su mamá, ¿verdad? Y entonces molestaban a Sara ya no le pareció, después que ella fue la que dio la idea, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y no digo que las mujeres lo hagan, lo hacemos todos, ¿verdad? Damos sugerencias, le decimos a Dios, haz esto conmigo. Yo recuerdo hace 30 kilos atrás que yo quise ser modelo y era lo que me motivaba una y otra vez. Dios siempre ha querido que yo viaje y que vaya a muchos lugares, pero no era mi manera. Dios tuvo que ir ajustando mi fe al igual que la de Abraham. Y pasan los años y llega Abraham a la edad ya muy avanzada de casi 100 años y por fin tiene a su hijo. Dios vuelve a visitarlo y ajustar su fe una vez más. Un sacrificio hace que la fe de Abraham vuelva otra vez a motivarse a la dirección correcta, que vuelva otra vez a reestructurarse y a tomar el lugar que debe tomar. Se vuelve a poner en línea con lo que Dios le había dicho y entonces sucede el milagro. Y viene Isaac. Pero no todo se quedó ahí. Después que nace Isaac, Abraham ya no era estéril, empezó a tener más hijos después. Pero la promesa era por medio de Isaac. Isaac era la motivación espiritual, representaba para Abraham las promesas de su espíritu. Y los demás hijos representaban las promesas de la carne, según nos lo explica el mismo apóstol Pablo. Y nos lo explica en Hebreos también, no sé si Pablo, porque no nos queda claro quién es el autor de Hebreos. Entonces, resulta que Abraham otra vez es movido por Dios a restaurar, a reestructurar, lo que es su fe. Y entonces Abraham empieza a darse cuenta que no meramente su corazón está en Dios, sino que su corazón está en Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le dice, entrégame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Dios tuvo que hacer una depuración de su fe. Otra vez, ¿tenía que ver con su legado o tenía que ver con lo que Dios quería hacer a través de él? Dios quería traer una generación diferente a través de Abraham, que es lo que conocemos después como los judíos, ¿verdad? Y de ahí va a venir el Salvador del mundo, Jesús. Pero resulta que Abraham continuamente dijéramos Abraham, pero cada uno de nosotros podemos pasar por lo mismo, estaba moviéndose de la motivación correcta y Dios tenía que volver a alinearlo a su voluntad. Y entonces, después de todo este proceso, Abraham es conocido ahora como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque así como él llevó este proceso de fe, así cada uno de nosotros debemos llevarlo. Porque todos tenemos motivaciones incorrectas. Y de eso se trata esta clase. Que entendamos qué es lo que nos motiva. Decíamos hace un momento que hay una motivación intrínseca que tiene que ver con lo que está dentro, con mis convicciones, con lo que creo. Por eso la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, habita dentro de nosotros, porque tiene que ver más con la esencia misma de Él en nosotros, con la convicción de su presencia en nuestras vidas. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo o me pude explicar con palabras, pero lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo habita por la fe en nuestros corazones, porque la fe es la conexión entre lo divino y lo natural. Y la fe nos lleva a una motivación correcta y eterna. ¿Por qué vemos entonces, ya entendimos más o menos la vida de Abraham. Vamos a entender otro personaje, la vida de Moisés. Moisés es un hombre que vive toda su vida, o por lo menos los primeros 40 años de su vida, en medio de lujos y de enseñanzas de uno de los pueblos más
sobresalientes en cuanto a ciencias, por lo menos históricamente se conoce a los egipcios. Ellos ya sabían matemáticas, habían desarrollado medicina, física. Algunas de las materias más importantes, los egipcios eran quienes tenían la batuta en cuanto al conocimiento. Entonces, Moisés era un hombre con un conocimiento mucho más desarrollado que el resto de la población en ese tiempo. Porque además él era creado como hijo de la hija del faraón. Él era un príncipe en medio del pueblo de Egipto, siendo israelí, ¿verdad? Ya sabemos por qué, porque pues querían matar a los niños y su mamá con tal de salvarlo, porque era hermoso, dice, entonces lo lleva ahí. Entonces ahí encontramos desde el inicio, desde que nos presenta la Biblia a Moisés, encontramos la motivación por la cual Moisés nació. La motivación por la cual Moisés nació es que Dios le dio una gracia, Dios le dio lo que conocemos nosotros como carisma. Y por cierto que esa es la manera en que se traduce dones en el Nuevo Testamento: carisma, charis, dones, gracia. Todo este carisma que Dios puso en la vida de Moisés desde que nació, porque dice que lo vio en hermoso, fue con una razón, porque él iba a ser quien iba a sacar al pueblo de Israel de su esclavitud. Y lo que motivaba a Moisés desde el principio, y lo que motivó a su mamá para ser salvado, lo que después lo motivaría para matar al egipcio, era tratar de salvar al pueblo de Israel. Aunque fue por supuesto en su carne. Dios tuvo que hacer otra vez ajustes en la motivación correcta, ajustes en su fe. Lo que estoy haciendo hoy es comparar la motivación con la fe para que entendamos cómo la inteligencia emocional sí tiene mucho que ver, si lo enfocamos desde la Biblia, por supuesto. Si lo enfocamos desde otros tipos de cosas, pues usted se va a perder, mi amado hermano. Pero si usted le busca por este lado, seguramente le va a llevar a tener grandes victorias sobre sí mismo. Porque todo es por la fe. La fe entonces es la conexión, otra vez vuelvo a decirlo, entre lo divino y lo natural. Entonces Moisés se encuentra frente a esta situación, ¿verdad? Él se ve a sí mismo que es un hombre con preocupación por el pueblo de Israel. Ya para ese tiempo ya sabía que él era hijo de una hebrea. Y cuando él huye de Egipto, él ya va con una identidad más o menos clara de quién es. No está completamente claro. Y en el desierto, Moisés es formado en las artes del desierto, a saber cómo sobrevivir en el desierto, a saber cómo llevar uno de los oficios más fuertes que el pueblo de Israel llevaba, que era ser pastores. Él fue enseñado durante 40 años. ¿Por qué creen que Dios tuvo que llevarlo a ese proceso? Muchas gracias, mi amor. Dios tuvo que llevarlo a ese proceso a Moisés por una simple y sencilla razón. Porque el motivo por el cual fue creado, el propósito de Moisés, era ser el Salvador, el que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Y todo lo que Dios hizo, todo el proceso que vivió Moisés, fue con ese propósito. Después que él tiene un encuentro con Dios, ustedes recuérdenme, ¿cómo fue que Dios se les reveló a Moisés? Se les reveló como Jehová. Yo soy. Moisés tenía un problema de identidad, porque él había sido criado completamente diferente a los principios de Dios. Pero Dios usó eso, recuérdenlo. Sin embargo, él necesitaba ser encontrado con quién era él. Pero no hay manera que tú sepas quién eres tú si tú no tienes una identificación. ¿Qué quiere decir? Que te sientas adentrado a alguien. Un hijo tiene identidad porque se siente identificado con sus padres. Un hijo de Dios encuentra identidad en sentirse parte, que pertenece al pueblo de Dios, que pertenece a Dios. Por eso Dios le contesta de esta manera a Moisés y le dice: yo soy. Identidad. Le está diciendo completamente: ni tú eres, ni son ellos, ni es el pueblo de Israel. No se trata de ellos ni de ti. Se trata de yo soy, el que soy. Y tú vas a encontrar motivo en mí, Moisés. Y todo lo que venga por delante lo vas a enfrentar porque yo soy.
porque vive Dios, puedo vivir yo. Moisés entendió entonces el más fuerte de las preguntas, lo más difícil de las preguntas del ser humano. ¿Soy o no soy? Y lo diría el mismo Shakespeare en sus escritos, ¿verdad? Este escritor inglés, en Otelo, dice ser o no ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los grandes filósofos de la historia, desde antes aún de los filósofos griegos, desde los tiempos antiguos, el ser humano se ha preguntado, ¿quién soy? Y Moisés está entendiendo quién es. Yo soy el que soy, le está diciendo Dios a Moisés. Porque tú encuentras motivación en identificarte conmigo. Porque tú fuiste hecho a mi imagen y semejanza. Por eso es por lo que Moisés puede escribir el libro de los principios. Porque él entiende lo que yo soy. Él entiende que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y viene entonces toda la revelación del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que más bien le fue revelado en Génesis y ya Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueron escritos por los escribas, ¿verdad? Entonces podemos entender todo este asunto de la identidad a través de la identificación con nuestro Padre. ¿Qué es lo que me motiva entonces? ¿Qué motivó a Moisés? Bueno, a él lo motivó a hacer la voluntad de su Padre, porque encontró motivo suficiente, encontró suficiente sustancia en saber que él era hijo de su Padre Dios. Y vinieron muchas cosas, muchos se quejaron, pero fíjense muy bien, el corazón de Moisés fue probado en cuanto a este tema de la identidad, cuando Dios le dice, háblale a la roca y saldrá agua de ella. Usted que más o menos conoce la Biblia sabrá de qué me estoy refiriendo. Ustedes lo pueden encontrar por ahí en Éxodo y en Deuteronomio cuando habla de este tema de la roca. Porque es que Moisés fue desechado. Y entonces Moisés pierde por un momento, pierde el enfoque de su identidad, el enfoque de su fe. Y empieza a gritarle a la roca. Ese no era él. Dios dice en la Biblia acerca de Moisés que él era el hombre más manso sobre la tierra y en ese momento él no era manso. Él se fue en contra de su identidad en ese momento y destruyó su propósito. En ese momento ya Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora él cumplió con lo que Dios había hecho en su vida. Dios había querido que él fuera el salvador de Israel, que lo sacara de Egipto y él hizo lo que le tocaba. Ya más adelante era como tiempo regalado, ¿verdad? A sus 120 años, ya Moisés había pasado 40 años en el desierto, 40 años con el pueblo de Israel en el desierto, 40 años en el desierto en Madián y 40 años en Egipto. Entonces ya para ese tiempo él ya tenía más de 120 años porque ya habían tenido un tiempito ahí en la tierra prometida y él vio solamente la entrada a la tierra prometida. Pero la fe de de Moisés fue siendo perfeccionada en la revelación de Dios para su vida. En el caso de Abraham, Dios se le reveló como Jehová su proveedor. Yo soy tu proveedor, Abraham. ¿Y por qué Dios se le revela así a Abraham? Porque Abraham creía que no iba a haber para su vida, ya lo habíamos dicho hace un momento, una descendencia, un legado. Y Dios le dice, yo soy quien provee, Abraham. No es tus fuerzas, no es que tú vayas a hacerlo que vayas a hacerlo a tu manera, que vayas a tener un hijo con tu esclava. No es a mi manera, Abraham. Yo soy quien te provee. ¿Dónde encuentra el cristiano su motivación? El cristiano debiera encontrar su motivación en el propósito que Dios tiene para tu vida. Un error que como cristianismo actual hemos tratado de hacer y que ojalá quien me escuche pueda entenderlo. Y es muy común que querramos hacer cristianos que se pongan a la talla de lo que nosotros hacemos o lo que yo creo que Dios me mandó a hacer a mí, que otros deben de hacer lo mismo. Y entonces hacemos a las personas que hagan las mismas cosas de la misma manera. Y como soldaditos de plomo, ¿verdad? Pero no, Dios no nos creó para que hagamos lo que el otro le llamó Dios a hacer.
Lo que motivó a Abraham no es lo mismo que motivó a Moisés. Aunque era la misma fuente, era Dios, pero hacia diferentes enfoques. Yo quiero que tú encuentres tu propia motivación en lo que Dios ha dicho de ti. Porque esa es la manera en que yo he podido encontrar mi motivación. La traté de buscar en mí mismo, créeme, y no lo pude lograr. La motivación me duraba solamente la viada, como se los decía un momento, lo que la emoción me empujaba. Y ya que una vez que se perdía la emoción, yo perdía la motivación y volvía otra vez para atrás. Pero cuando entendí que mi motivación no tenía que ver con nada externo, no tenía nada que ver con lo que otros me decían que yo era, con lo que yo decía que yo era, sino con lo que Dios decía que yo era, empecé a encontrar la motivación correcta y empecé a dirigirme hacia la dirección correcta. Y han pasado ya 8 años desde que esa motivación llegó a mi vida y continúo con más motivación que la que comencé. Porque cada vez veo más cumplimiento de lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo. Y no tiene que ver con querer ser famoso o que mucha gente me conozca. Aunque agradezco a Dios en el programa, en el podcast que estoy llevando a cabo los miércoles y los viernes, aquí desde Tepic, que gracias a Dios hubo alguien que me dio esa oportunidad, está habiendo mucha gente que lo escuche, qué bueno, porque más personas están siendo alimentadas por lo que Dios me habla a mí. Pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que le ha dicho. Tal vez a ti, Dios te llamó a ser una ama de casa, la mejor ama de casa, la que criara a esos hijos. Y eso no es menor o mayor que lo otro. No por el nivel de impacto, escúchame. Lo que determina tu nivel de obediencia no es el nivel de impacto que tienes natural, es el nivel de impacto que tienes en lo espiritual, porque Dios es quien te mandó. Y si tú estás obedeciendo a Dios en eso que Dios te mandó a hacer, no sé qué te mandó a hacer a ti, tú estás causando un impacto, créeme. Y Satanás teme a alguien que obedece a Dios, alguien que está bajo la fe. Porque lo que mueve a Dios no son las emociones que tú expreses. Lo que mueve a Dios no es tu gran necesidad. Lo que mueve a Dios es tu fe. Y la fe debería ser el motivo del cristiano. Es una motivación intrínseca. Tiene que ver conmigo mismo, con lo que Dios ha dicho que yo soy. Y tiene que ver también con entender la multiforme sabiduría de Dios. Eso es lo que debiera motivarnos. Y eso es algo de lo que Dios me habló el día de hoy. Yo quiero llevarlos a entender el ejercicio del día de hoy. Y en el ejercicio del día de hoy les quiero proponer que dibujen un círculo. En el círculo van a poner motivación interna en la parte de adentro, y en la parte exterior del círculo van a poner motivación externa. Adentro del círculo van a poner y escribir todas las palabras que tengan que ver con motivación que viene desde adentro, con lo que me habla desde adentro de mi ser, lo que nosotros llamamos el espíritu. Las decisiones que he tomado desde mi relación con Dios, desde lo que yo creo que Dios dice que soy y donde es verdaderamente mi identidad. Ahí está mi identidad. Y vas a poner fuera del círculo todo lo que no tenga que ver con ello. Y vamos a hacer algo. Después que llenes este círculo del que te hablé, más o menos como este círculo, motivación interna, motivación externa. ¿En dónde notaste más motivaciones? Si las motivaciones que notaste están más afuera, ¿de qué te das cuenta? La automotivación es la motivación hacia uno mismo, es darse de manera propia las razones, el impulso, el entusiasmo e interés. O sea, déjate convencer por lo que Dios ya te ha dicho que tú eres. No es que esté hablando de humanismo, entiéndame, mi amado, que me escucha del otro lado. No estoy hablando de motivarse en sí mismo humanamente, estoy hablando de esa motivación que viene de la verdad que Dios te ha revelado a tu corazón. No obstante, en mucho de lo que hacemos andamos más motivados en realizar lo externo que lo interno. Dejamos de paso lo que nos mueve de manera interna. Es por ello que cuando no se cumple lo que nos proponemos de manera externa, en muchos de los casos viene una insatisfacción, porque no se está cumpliendo
lo que espero de afuera. Tener una casa, tener hijos bien portaditos, una esposa que se comporte como yo quisiera, un carro último modelo. Son cosas que tienen que ver con lo externo. Yo no digo que todas esas cosas no sean necesarias o que no sean parte del paquete, pero son inferiores a la motivación interior. Mire, yo en este momento tengo un carro que lo tenemos descompuesto y no sabemos en realidad mucho de él, o sea, en qué va a terminar. Yo creo primeramente Dios que va a terminar bien. Vivimos en una casa que es rentada y que la hemos ido arreglando poco a poquito porque sí está cayéndose la pobre, ¿verdad? Y ahí estamos arreglándola poco a poquito. No teníamos nada, pero sin embargo yo me siento el hombre más millonario de la tierra. Y no tiene que ver con el dinero, porque tampoco tenemos una cuenta de banco, también le habré de confesar. Mi motivación tiene que ver con que yo sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios y puedo ver cómo Él, cada vez que yo tengo que ir más lejos en mi propósito, junto con mi esposa, Él nos suple lo necesario que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora, yo quiero que, ahora que pensaste en lo que te motiva, que es la fe para los hijos de Dios, yo quiero que pienses en lo que te desmotiva. Esta clase tal vez es la más larga que he dado, pero no importa porque igual el YouTube no tiene límite de tiempo, eso espero. ¿Qué te desmotiva en la vida? ¿Cuáles son las razones que tienes para hacer lo contrario u otra cosa diferente de la que dices que quieres hacer? Entonces, en nuestro primer ejercicio lo que nos dimos cuenta con el círculo es que nuestras motivaciones pueden ser variadas, pero que pueden estar mal enfocadas. Entonces, hay que reenfocar nuestras motivaciones. Pero aquí en este segundo ejercicio lo que quiero que nos demos cuenta, y lo digo así descaradamente porque yo creo que esa es mi parte, es que qué nos está desmotivando. Entonces hay una tablita. Y esta tablita es la siguiente. Voy a tratar de subírselas. Es una tablita en donde se las voy a platicar. ¿Soy congruente en lo que pienso y hago? O sea, yo pienso, voy a hacer esto y esto otro, y lo termino haciendo. Entonces pones sí. Si dices que no, si piensas y piensas, pero no haces, vas a poner no. Y luego, espero dificultades, pues seguramente, ¿verdad? O no, la verdad es que no espero que me vayan a venir dificultades. Abordo las dificultades, puede ser que sí, o si tú dices que no, bueno, también se entiende. ¿Me indigno con las dificultades y las veo injustas? No, no las veo injustas y ni me indigno. O sí. Ah, bueno, entonces ya lo pondrás en el lado correcto. Lo que vamos a hacer en yo se los voy a mandar y ustedes le pueden sacar copias o ver la manera. Entonces van a poner un círculo en donde ustedes crean que se encuentran situados. ¿Reacciono poniendo medios para alcanzar mis metas? ¿Sí o no? ¿Me quejo y exijo comodidad constantemente? No o sí. Entonces, si al final tú te das cuenta que te encuentras más del lado derecho de las desmotivaciones, ¿qué es lo que te das cuenta con ello? Tal vez te está moviendo más lo que te desmotiva que lo que te motiva. Primero, hay que entender qué es lo que te motiva y enfocarlo bien. Y segundo, hay que romper con toda desmotivación. ¿Cómo te encuentras entonces en este momento? ¿Motivado o desmotivado? Recuerda, nadie te puede motivar ni desmotivar, pero la clave para motivarte está en tu actitud, está en tu decisión, cómo ves la vida y ejercer tu responsabilidad. Yo he conocido gente con aptitudes, con grandes dones, con grandes talentos, pero que tienen una actitud terrible. Personas que después de conocerlas no quieres volverlas a ver. Y Dios les abre puertas por un tiempo porque Dios tiene un propósito en sus vidas. Pero después que la gente a la que ellos ministran se dan cuenta de su mala actitud, ya no quieren más. Se les cierran puertas. O en mi propia vida también he visto puertas cerradas por malas actitudes. Recuerda, nadie te puede motivar ni desmotivar. Es tu decisión.
Lucha contra el victimismo, ya que puede alejarte de la motivación. Y precisamente el día de mañana vamos a ver lo que es victimización. Y espero que el día de hoy esta clase les haya ayudado. Quiero resumirlo en pocas palabras. Primero quiero que entiendas qué te motiva. Si lo que te motiva no es correcto, enfócate nuevamente en motivarte correctamente. Y segundo, si estás desmotivado por alguna razón, rompe con esa desmotivación. Tú puedes hacerlo porque la decisión es tuya. Recuerden, nosotros tenemos control sobre nosotros mismos porque Dios nos ha dado el poder para ejercer autoridad, y esa autoridad no nos la dio para ejercerla primero sobre otros. Si tú no puedes ejercer autoridad sobre ti mismo, no la puedes ejercer sobre otros. Espero haber sido claro el día de hoy en clase, que les haya ayudado mucho. Les amo y les agradezco que estén siguiendo estas clases. Gracias.